Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, con Karen, con Rafa, con Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Karen, muy buenas noches, mi querida Laura, amigos del auditorio, qué placer saludarlos. Hoy vamos a hacer nuestro tradicional viaje a Durango, donde se vive el Festival Ricardo Castro, allá está Juan Arturo Brennan, y van a estar platicando de Leonardo da Vinci, nada más, a propósito de los 500 años de este genio renacentista, también tendrá eco en este encuentro cultural. Qué temazo, Rafael. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Pues también vamos a hablar del Festival Internacional de la Imagen que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que este año tendrá como eje temático un tema muy controversial, el populismo. Lorena Campbell va a estar aquí. Interesante tema. Bueno, y también les tenemos música, porque bueno, ya se acerca una serie de conciertos, una gira importante de jazz. Adriano Oropeza y Simone Gubbiotti estarán aquí para platicarnos acerca de la presencia de, primero, este guitarrista italiano en México, y bueno, también de los proyectos que tiene Adriano Oropeza con su trío y las próximas presentaciones que harán en conjunto. Una referencia en la batería del jazz a nivel internacional. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Bueno, empezamos con un título literario. La historiadora de arte Gina Jaramillo hace su debut en el mundo de la narrativa con un título pensado para los lectores más jóvenes. Vean de qué se trata. La experiencia de ser madre llevó a Gina Jaramillo a reflexionar sobre la necesidad de abrir temas que hicieran conscientes a los niños de nuestra realidad desde la primera infancia. Así, nace su primer ejercicio literario bajo el título El sueño de Andrés. Uno pensaría que los niños no se dan cuenta de nada, y no solamente se dan cuenta de todo, sino que son pequeñas personas muy vulnerables. Entonces yo creo que el tratamiento de todo tipo de temas es fundamental. A mí en lo personal me gusta hablar de la diversidad, del trabajo en equipo, de valores como la familia, de la naturaleza, de estos temas que de repente a los adultos, entre tanta prisa y en un país como el nuestro, que atraviesa por una situación crítica, se nos olvida. Yo siempre les digo a todos, leer es un superpoder, es como nadar. El día que lo descubres y que lo haces tú solito, se te abre un mundo de posibilidades. Acercar a los niños a la lectura en los tiempos de las nuevas tecnologías no parece ser un impedimento, siempre y cuando los padres colaboren y convivan con sus hijos para acercarlos a los libros. Entonces yo no estoy peleada con lo digital, yo siempre les digo a todas las que somos mamás como de la edad, está muy bien que tengan el iPad, está muy bien que vean en el celular, pero lo que yo les recomiendo es que revisen los contenidos del celular y del iPad. Y hoy en día es muy fácil hacer esta relación entre el libro impreso y el mismo libro en un PDF, o el mismo libro animado, o el mismo libro en una cápsula de video. Entonces yo creo que a partir de las nuevas tecnologías sí podemos atraer a los niños hacia las letras. El sueño de Andrés intenta sensibilizar a los niños en temas como la frustración, la diversidad, la migración, la discapacidad y la importancia de apreciar las relaciones, ya sea de familia o de amistad. Es un libro que va dirigido a primeras infancias, es un libro que tiene más ilustración que texto, es un libro que habla de tres cosas particularmente: la naturaleza, el trabajo en equipo, es decir, generar también lo que tú mencionabas, la frustración, que no se frustren los niños, porque eso es algo que hoy vemos mucho, que no se frustren, que entiendan que siempre tienen una red de contención, ya sean sus papás, los cuidadores, sus compañeros en la escuela, los primos, que vean en esa gente que los rodea una red de contención que los va a ayudar a cumplir sus sueños. Y la otra, la diversidad, que yo creo que es importantísimo desde muy chiquitos subrayarles las veces que sea necesaria, que la tolerancia es fundamental para tener una sociedad más armónica. Los textos cortos y sencillos conviven con las ilustraciones de José Fragoso, además de algunos juegos ubicados al final del libro que intentan motivar la concentración de los niños en los detalles de los dibujos. Y sus ilustraciones pues son muy divertidas. Invitan sobre todo a los niños chiquitos a descubrir qué hay detrás de cada personaje. La paleta de colores es muy alegre, muy brillante, y las ilustraciones tienen mucho movimiento. Entonces me parecía un experimento interesante y creo que salió bien. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, con estas ilustraciones, los temas que se abordan en este libro, una buena forma de iniciar a la lectura a muchos chicos. Fundamental, y sobre todo que seguimos en estos resabios de lo que conmemoramos el día de ayer, el Libro Internacional del Libro, el Día Internacional del Libro. Voy a decir el Libro Internacional del Día, eso estaría muy interesante, ser un libro del día. En fin, el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Además que los niños se pueden identificar con este personaje que es Andrés y que, bueno, a través de él van a soñar, van a imaginar, van a crear. Hay por ahí un texto muy interesante que habla sobre Da Vinci también y que dice que a los niños hay que darles menos certezas y más incertidumbre para así poder despertar su creatividad. Por eso trae juegos, es un libro muy rico, interactivo, y hay que, insisto, fomentar en las nuevas generaciones el amor por las letras, y yo creo que esta es una excelente puerta para hacer lo propio. Ahora vamos a hablar, Rafael, de lo que sucedió ayer, precisamente, conmemorando el Día Internacional del Libro en el Palacio de Bellas Artes. Son 8 siglos de historia que separan al Códice Maya de los actuales libros electrónicos. ¿Cuál ha sido el camino de la palabra escrita en nuestro país precisamente durante este tiempo? Vamos a ver la siguiente información. En México existen códices que pueden ser considerados como antecedentes al invento de Gutenberg. En el Palacio de Bellas Artes se conmemoró el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, con una charla titulada El libro en México, del códice a nuestros días. Se denominan códices a todos aquellos libros hechos a mano, a todos aquellos manuscritos hechos antes de la invención de la imprenta. En el caso específico de Mesoamérica, el formato de estos libros era en forma de biombo, como hemos visto en algunos casos. El código Grolier es considerado el más antiguo de América. Fue encontrado en la Sierra de Chiapas y creado en el año de 1230 en papel de corteza. Es de origen maya y narra la relación astronómica que tiene el planeta Venus con la Tierra y el Sol. Sin embargo, la masificación de los objetos de consulta llegó poco después de la caída de Tenochtitlan, por iniciativa de San Juan de Zumárraga en 1539, cuando fundó la primera imprenta en México. Los primeros impresos de México fueron ante todo diccionarios y catecismos bilingües destinados a los curas franciscanos para desarrollar sus capacidades lingüísticas, si bien llegaban a nuestro país otros libros renacentistas de contenido más revolucionarios que pronto fueron prohibidos. La impresión y la distribución de los textos estuvo bajo el control del Estado, aunque la demanda fue tan grande que el monopolio de la imprenta en México se rompió antes del siglo XVI, cuando aparecieron varios impresores como Antonio Espinosa, Enrique Dávalos y Cornelio Adriano César. Esa apertura ha crecido con el tiempo. Actualmente, la industria editorial en México produce más de 140 millones de ejemplares. Según el INEGI, los títulos de mayor consumo son de literatura. Se lee en promedio 3.8 libros al año y la mayoría de los mexicanos toma un libro para entretenerse. A pesar de los avances tecnológicos, 8 de cada 10 lectores prefieren los títulos impresos. No obstante, la lectura digital ha aumentado significativamente. Creció al doble en tan solo 3 años. En el 2015, solo el 2.1 de los lectores tenía preferencia por el formato digital, y para el 2018, esta cifra creció al 10.7, de acuerdo con los datos del MOLEC del INEGI. Noticias 22, Óscar Cortés. Qué interesante, Rafael, hablar de estos códices, estos antecedentes del libro, sobre todo si uno se imagina, por ejemplo, del libro más antiguo de América Latina, que bueno, se encontró en Chiapas, y hay algunos códices muy interesantes realizados con piel de animales y otros que ya ni siquiera se puede saber qué hay dentro, porque al abrirse se pueden desmoronar literalmente. Es fascinante y también interesante escuchar, es una cifra alentadora saber que gracias a las nuevas tecnologías ha aumentado el consumo de libros, y todavía es una cifra muy distante a la que existe en otros países, 3.8, estábamos hablando que hace 5 años era 1.7 libros per cápita al año, que no es nada, y sobre todo si consideramos quienes leemos más de 2 o 3 libros al mes, que esta cifra pues se desproporciona, pero es muy alentador, insisto, 3.8 gracias a las nuevas tecnologías, y ojalá esta tendencia, Laura, pues continúe incentivando el consumo de literatura.
Y sobre todo que así como hay una desigualdad en términos económicos, educativos en nuestro país, también hay una desigualdad en términos de lectura, puesto que hay gente que no lee ningún libro quizá a lo largo de toda su vida, mientras que hay otras personas que leen muchos libros. Entonces, yo por eso cuando se dan estos promedios, yo creo que son importantes, es un sistema de medición, pero no nos dicen si quizá ese sector que está leyendo más o aquel sector que no lee está empezando a leer o no. Habría a lo mejor que enfocarse en esos nuevos lectores que podrían surgir. Y bueno, en este mismo contexto, el Centro Cultural de España en México se suma a la celebración del Día Mundial del Libro. Con el montaje de El Diccionario, pieza teatral de Manuel Calzada, la dirección de Enrique Singer y el papel protagónico de Luisa Huertas, la Compañía Nacional de Teatro dio inicio al programa Letras en Tránsito, organizado por el Centro Cultural de España en México. Las actividades iniciaron este 23 de abril, Día Internacional del Libro, y continuarán hasta el 28 de abril. Esta propuesta nos pareció como muy interesante, muy acorde con lo que queríamos plantear, porque este año, al celebrarse los 80 años del exilio español, hemos desarrollado todo un programa en torno a cómo la literatura es también una herramienta como para comprender las distintas dimensiones del exilio. Se retoma un poco la historia de María Moliner, ¿no? Cómo ella, en la España de la posguerra, sufre esta especie de exilio interior, porque ella no sale, se encierra, escribe este diccionario de uso de la lengua española, que ha sido, pues bueno, como una piedra angular del uso de la lengua. El diccionario está planeado con actividades que incluyen talleres, conversatorios, una lectura continua del Quijote y danza contemporánea. Letras en Tránsito también realiza una oferta editorial. Nos centramos en el fin de semana del 27 y 28, sábado 27, domingo 28, en torno a este eje temático que hemos propuesto, ¿no? De la idea de la literatura como una herramienta para comprender estas dimensiones del exilio. Hemos propuesto una feria editorial que participan más de 40 editoriales. Hay títulos que tienen que ver con literatura infantil y juvenil, con ilustración, con cómic, con arte, con poesía, con literatura en general. Tengo 1900, 800, 600, 500, 400, 300, 200, 100 cosas que hacer. Vamos a tener aquí a Víctor del Moral. Es un artista visual, trabaja mucho con performance. Él va a presentar una propuesta en la que trabaja de una manera escultórica la idea del texto, ¿no? y con una interesantísima puesta en escena. Tenemos también la premiere de Dorje, que es la nueva propuesta de No Words, que es un colectivo que trabaja con danza contemporánea, y tendremos también algunas mesas de debate. El programa de actividades de Letras en Tránsito está disponible en el sitio electrónico del Centro Cultural de España, ccemx.org. El Diccionario, obra que aborda la vida y contribución de María Moliner a las letras en lengua española, también ofrecerá 3 funciones más en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, los días 3, 4 y 5 de mayo, dentro del programa de la Fiesta del Libro y la Rosa. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ahí está la invitación a acercarnos a estas propuestas escénicas e insistimos, a celebrar la literatura. Ahorita mientras veíamos estas piezas comentábamos cómo ha evolucionado la tecnología a propósito de la literatura, pero siempre el romanticismo, Karen, de ir a una librería, tener el libro físico, poderlo hojear, poderlo leer. Yo no puedo leer un libro digital, todavía no me acostumbro, Rafael, prefiero el impreso. Pero bueno, pues ya es cuestión de gustos y de generaciones también. Con esta información, ¿qué te parece, Rafael, si nos vamos a una breve pausa? Vamos. Bueno, vamos a empezar con un segmento de música que tenemos muy rico, y esto tiene que ver con un poco, Karen, de jazz, de experimentación. Son 2 creadores muy distintos que unen su talento en esta propuesta musical. Yo creo que se va a poner, o está muy buena. Sí, Laura, tiene que ver con la música, la mezcla de la música étnica y la música electrónica, a la vez también con el jazz. Vamos a ver la siguiente nota.
El próximo domingo 28 de abril, el pianista Alex Mercado y el artista sonoro Alyosha Barreiro presentarán su primer disco juntos en el marco de Neuma, Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México. Aunque los integrantes de esta singular mancuerna se conocen desde sus días en Berkeley a finales de la década de los 90, su conversación musical comenzó a fluir hace un par de años, cuando Alyosha invitó a Alex a tocar juntos en el Zócalo capitalino como parte del Día de Muertos. Posteriormente, Alyosha colaboraría en el quinto disco de Alex titulado Convergencias. De esta experiencia nació una dinámica artística que ahora se materializa en Atemporal. Y bueno, surge Atemporal, un disco con 13 tracks, grabado en Estudio 13, por coincidencia, es un disco con viajes sonoros improvisados que tienen influencia prehispánica, influencia electrónica, jazz, música clásica, composición espontánea, porque cada uno de los tracks tiene una trama muy definida, tiene una historia que contar, y es lo que tratamos de hacer, que no sea improvisación solamente aleatoria, sino que haya una trama que el espectador pueda seguir y con la cual pueda involucrarse. Mucha gente nos pregunta que por qué no hacemos música comercial, ¿no? Pues tan fácil, hagamos reggaetón y pues nos vendemos millones de discos y nos volvemos millonarios. Creo que el artista realmente, cuando está tratando de lanzar un mensaje y de generar arte como tal, entiende que no es música generalmente que va a entrar tan fácil a todas las casas, pero termina entrando. Si bien parecieran provenir de mundos diferentes, Alyosha más interesado por la música étnica y electrónica y Alex en las infinitas posibilidades del jazz, sus lenguajes personales logran complementarse en una experiencia sensorial que, guiada por la improvisación y la retroalimentación con su entorno, les permite crear todo tipo de escenarios sonoros. Hago un trabajo muy atmosférico, planteo muchas atmósferas, las cuales Alex de alguna forma las toma, las desarrolla y empieza, es muy parecido a la analogía de un partido de ping-pong, ¿no? Yo le echo una pelota y la respondo, de tenis, y esto se va de alguna forma pimponeando. Y también es un ejercicio hermoso porque es lo más cercano que yo conozco a la meditación, ¿no? Tienes que estar ahí 100% consciente, constante, vertido en el sonido del otro, porque lo que él de alguna forma propone tiene que ser parte de lo que yo transformo. La semilla de todas esas ideas nace en la cabeza, brota en la cabeza, en la imaginación, y después la aterrizamos en el vehículo, que es el instrumento. El lenguaje yo creo que debe estar en nosotros, integrado, encriptado. Tenemos que estar convencidos de lo que vamos a decir antes de averiguar cómo decirlo. Entonces yo creo que el arte sonoro parte de la imaginación, parte de la concepción y de nuestra relación con el mundo. Hola, soy Alex Mercado, pianista de jazz. Soy Alyosha Barreiro y tenemos una invitación muy especial. 28 de abril. En el Teatro Ángela Peralta presentaremos nuestro nuevo material Atemporal. Como parte de Neuma, Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México. Entrada libre, no se lo pierdan. Los esperamos. Maestro, admirado, decir talentoso es poco, un genio. Leonardo da Vinci es el tema del que nos platica esta noche Juan Arturo Brennan desde el Festival Internacional Ricardo Castro. Brennan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Karen, Laura, Rafa, la otra Laura y todos en cabina. De pronto me despisté, creí que lo de genio maravilloso y todo era conmigo y no con Leonardo, pero en fin, no, también maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, a los que nos ven y nos escuchan. De nuevo, estamos enlazados desde Durango para ustedes con motivo de la realización aquí del Festival Internacional de Durango Ricardo Castro. Ya que de Ricardo Castro se trata,
nos arrinconamos un poco aquí hoy porque este mueble que me acompaña aquí es ni más ni menos que el piano que fue de Ricardo Castro. Y antes de entrar en materia, Rafa, nunca terminaste de responder la trivia. Ayer mencionaba yo un montón de actores que personificaron a Pancho Villa en la pantalla. Esto está dentro del Museo Francisco Villa. Y se nos olvidó uno importante. ¿Quién, señor? Antonio Adelante. Banderas. Ah, Antonio Banderas. A ver si hay más. Bueno, Antonio Banderas, por supuesto. Bueno, el caso es que nuestro segmento de hoy es casualmente totalmente italiano y les voy a explicar por qué. Hoy en día les llamamos milusos, multichambas, pluriempleados, pero en otros tiempos más elegantes les llamábamos hombres del Renacimiento, es decir, los hombres muy talentosos, de muchas artes, de muchos oficios, de mucha sapiencia y mucho conocimiento. Y déjenme decirles, este término, hombre del Renacimiento, se acuñó por y para un personaje específicamente. El auténtico, único, original e inimitable hombre del Renacimiento fue Leonardo da Vinci. Y este Festival Internacional de Durango, Ricardo Castro, aparte de sus actividades escénicas de música, teatro, mimo, clown, danza, tiene algunas otras cosas también interesantes. Y justamente en el Museo de la Ciudad, que antes fue el Palacio Municipal de esta ciudad, se han montado un par de salas referidas a apenas algunos de los oficios de Leonardo da Vinci. El coordinador de la sección Da Vinci de este festival es Alonso Barrios, y hace unas horas apenas hablamos con él y esto es lo que nos cuenta respecto a Leonardo da Vinci y a lo que el festival tiene que ver con él. Vamos a escucharlo. Alonso, antes que nada, gracias por recibirnos, por estar con nosotros. La primera pregunta es evidente. ¿Qué se conmemora con esta actividad de exposición sobre Leonardo da Vinci? Bueno, ya propiamente para 1519, hoy 2019, nosotros conmemoramos lo que es el natalicio y muerte de Leonardo da Vinci, así como sus contribuciones en diferentes ramos, en la ciencia, en la pintura, la escultura, la arquitectura, todo un multifacético. Exacto, esa sería mi siguiente pregunta. En el entendido de que Da Vinci era así como el milusos del Renacimiento, ¿esta exposición hace énfasis en alguna de estas facetas o trata de cubrir un poco todas ellas? Bueno, el proyecto busca profundizar en diferentes ramas. Esta exposición, dentro de su orden museográfico, aborda las cuestiones mecánicas en sus diferentes aplicaciones, tanto en lo que son las artes bélicas como también en su estudio en cuanto a la cuestión hidráulica, también la cuestión que le inspira la bóveda de la Catedral de Santa María de Fiore, lo que es esta polea para subir todas estas estructuras. Entonces, Leonardo da Vinci, aquí en esta obra, 5 siglos, expone diferentes ramos. Es difícil poder abordar en general a Leonardo da Vinci, pero predomina sobre todo 6 obras que son de las más emblemáticas dentro de la historia. Ahora bien, hablando de los aparatos, digamos, de Da Vinci, el ingeniero, arquitecto, diseñador, constructor, que es todo, vemos que en la exposición hay varias muestras de estos aparatos. ¿De dónde salieron estas reproducciones? ¿De dónde salen estas réplicas que están exhibidas aquí? Bueno, nosotros hicimos un estudio general en base a los códices. Sabemos que existen más de 5,000 códices distribuidos en diferentes bibliotecas y museos, y a partir de esto se hizo una interpretación cuidando estos parámetros en cuanto a la reproducción. Al igual que la obra, también se buscó llevar a cabo su aplicación en los materiales originales, buscando total proximidad, así como su técnica, que era muy propio, el temple y el óleo. Esto quiere decir que ustedes hicieron estas reproducciones de las máquinas para la exposición. Muy bien. Ahora, hablaste temple, hablaste óleo, esto es importante en el perfil de Leonardo. ¿Qué hay de la parte de Leonardo, el pintor, aquí? ¿Qué han destacado? Nosotros destacamos en el orden museográfico elementos de arte sacro, ya que durante el 400 y el 500 todavía hay un dominio dentro de la iglesia. Todavía durante el siglo XVIII se predomina, y durante su tiempo los principales promotores y mecenas buscaban este tipo de representaciones. Lo que nosotros tenemos en exhibición va a ser lo que es la Anunciación, la Virgen de las Rocas, Santana, la Virgen y el Niño, y en esta sala nosotros contenemos lo que es el retrato, lo que es la obra de Ginebra da Vinci y la más emblemática, la Gioconda de Da Vinci. Una de las últimas obras que fueron descubiertas, que es el Salvatore Mundi, que es una pieza que alcanza un valor de $450 millones.
Ahora, las reproducciones que están aquí de esa obra pictórica de Da Vinci, ¿de dónde surgen? Bueno, nosotros dentro del proyecto buscamos tener una aproximación también con los artistas que pudieran lograr estas obras. Entonces, invitamos a artistas duranguenses también para que pudieran difundir el arte que es propio de aquí de Durango, pero teniendo este matiz propio del Renacimiento. Por ahí invitamos nosotros a Carlos Cárdenas, a Eduardo Alanís, Katia Arzola Varela y a Luis Fernando Alvarado Reina, quien nos replica las maquetas y las pinturas también. Bien, ahora, en el ámbito museístico y museográfico moderno, ya no se estila simplemente poner las piezas y que la gente las vea. Siempre hay actividades colaterales y complementarias. ¿Qué hay de estas actividades complementarias respecto a Leonardo, sus máquinas, sus pinturas? Bueno, en esta exposición será una ventana a través del tiempo. La gente podrá conocer un aspecto biográfico de Leonardo da Vinci, una cosmovisión general de lo que es el Quattrocento y Quinquecento del Renacimiento, con un precedente del Duocento y Trecento. También tendremos lo que es elementos estéticos, iconográficos e iconológicos de la obra da Vinci, así como el desarrollo de sus máquinas con detalles específicos, citando la cuestión de los códices para su interpretación y realización. Bien, pues muy bien, muchas gracias por esta muy compacta y muy precisa y concisa explicación de lo que contiene Da Vinci, y ojalá que se acerque muchísima gente a ver no solamente a Leonardo pintor, que es el que la gente tiene más en mente, sino sobre todo al Leonardo ingeniero, arquitecto, diseñador. Gracias, Mil. Por nada, estamos a la orden. Gracias a ustedes. Habiendo escuchado esto y habiendo visto parte de la exposición que hay aquí en el Museo de la Ciudad de Durango, me pregunto retóricamente si habrá existido en la historia de la humanidad un personaje más talentoso, más multitalentoso que Leonardo da Vinci. No lo sé, pero lo dudo. El caso es que antes de dar pie al segmento musical con que despedimos este enlace, les pido por favor, colegas y amigos allá, Laura, Karen, Rafa, denle un muy cariñoso saludo a mi amiga Lorena Campbell, que creo que va a estar con ustedes para hablar sobre el Fini. Entre los artistas que vinieron aquí al Festival Internacional de Durango, Ricardo Castro, está un espléndido, realmente estupendo acordeonista italiano de nombre Pietro Adraña. Resulta que cuando llegamos y nos lo encontramos ya había terminado sus actuaciones y ya iba de salida. Sin embargo, muy generosamente accedió a tocar especialmente para nosotros, es decir, especialmente para todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Los invito a escuchar enseguida, para terminar nuestro enlace de hoy, una versión suya, fantástica y además arreglada especialmente para nuestro tiempo televisivo, de esa maravillosa y divertida aria de El Barbero de Sevilla de Rossini, que es Largo al Factotum. Hace mucho que no veía yo a un instrumentista tocar con tanto gusto, con tanto desparpajo y sobre todo disfrutándolo tanto. Disfruten ustedes tanto como lo disfrutamos nosotros. Me despido dejándolos con la música y nos vemos mañana y nos oímos mañana aquí desde Durango. Gracias a todos, disfruten la música.
Con Hungría como país invitado, este próximo 2 de mayo inicia la 9ª edición del Festival Internacional de la Imagen, el encuentro de creación artística y comunicación visual que cada año organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para hablar de este festival se encuentra conmigo Lorena Campbell y Giovanni Trocconi. Muchas gracias por este tiempo, organizadores, coordinadores de este festival. Bienvenidos a Noticias 22 y bueno, compártanos los detalles de esta 9ª edición de este encuentro en el que habrá especialistas de la imagen de diferentes países. Sí, bueno, el festival, estamos ya en la 9ª edición, se lleva a cabo del 2 al 10 de mayo en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Es un festival, como dijiste, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y es un festival único en su género porque es multidisciplinario y bueno, pues tiene múltiples actividades como conferencias, exposiciones de artistas nacionales e internacionales, artistas invitados. Tenemos talleres, espectáculos, proyecciones de películas o documentales, mesas redondas, en fin, es un festival muy, muy completo. Hablaban antes de entrar al aire de estos artistas internacionales muy importantes que vendrán para este año. Pues sí, tenemos este año grandes artistas. Todos los años, la verdad, que nos esmeramos, bueno, Lorena, que es la encargada de hacer el booking del festival, siempre se esmera en traer artistas muy importantes. Este año está con nosotros Joan Fontcuberta, que es un gran teórico de la imagen, fotógrafo, crítico, es un personajazo. Entonces va a dar una clase magistral durante el festival. También tenemos otro invitado internacional muy importante, que es Adam Mayar. Es un fotógrafo videoasta húngaro que tiene una técnica de trabajo muy, muy interesante. Él adaptó un escáner a su cámara y hace unos tomas increíbles de, por ejemplo, uno de sus proyectos se llama Stainless, y lo hacen los metros. Entonces haz de cuenta como una cámara Phantom, pero todavía mucho más lento todo el movimiento. A veces ni siquiera te das cuenta que hay estos movimientos. Entonces es como entre foto y video, es muy interesante. Viene también Marcos López. Marcos López es uno de los fotógrafos contemporáneos argentinos más importantes. Él tiene una serie por la que es muy conocida a nivel internacional que se llama Pop Latino, que son unas puestas en escenas, es muy divertido, es muy interesante el trabajo que él hace. Y ¿quién más? Es importante hablar con lo que comentas del poder de la imagen. Como un festival como este nos puede hablar de ese poder de las imágenes que son representadas de diferentes formas, documental, cartel, fotografía, las técnicas fotográficas actuales, diferentes, alternativas. Así es. Bueno, uno de los objetivos del festival es dar a conocer todas las aplicaciones, las expresiones de la fotografía, ¿no? De la imagen en general. Una de ellas es la fotografía o las técnicas alternativas, en fin, ¿no? Todas estas mezclas de medios que se dan ahora. Y pues creemos que a través de la imagen se puede reflexionar, las imágenes pues no solamente te provocan, te cuestionan, te llevan a una reflexión, ¿no? Y generalmente pues esto va unido a un tema que pues la universidad siempre se ha preocupado de tener un tema central, de un tema de actualidad como eje central de todas las actividades del festival. Que este año va a ser el populismo. Así es. ¿De qué manera también vamos a poder ver este tema reflejado en cada una de las representaciones? Bueno, sí, efectivamente el populismo fue un tema complicado, porque tiene connotaciones negativas, pero claro, esto es un festival cultural y estamos tratando el tema del populismo pues desde el punto de vista de la cultura, de las diferentes manifestaciones populares, culturales de diferentes países, que eso se va a ver reflejado en los trabajos que llegaron de muchas partes del mundo para el concurso. Tenemos un concurso que es como una especie de base del festival, de columna vertebral del festival, que es el concurso internacional de la imagen. Lorena tiene datos de cuántos concursantes hubo este año y de cuántos países. Sí, la verdad es que nos ha ido muy bien. Este año recibimos 1.400, bueno, cerca de 1.400 trabajos de 70 países.
En total, desde que comenzó el festival, hemos recibido 6.500 trabajos de 82 países. Entonces, el concurso va muy bien, ha tenido muy buena respuesta. Porque, bueno, eso es una manera de estimular el trabajo de profesionales y estudiantes de estos géneros, ¿no? Ahora, este festival, por un lado, reconoce el trabajo de los profesionales de la imagen emergentes y también de los profesionales con trayectoria. En este caso, va a ser reconocida una fotógrafa mexicana muy querida por Noticias 22 también, Yolanda Andrade. Sí, así es, la querida Yolanda Andrade. Ella en sí es muy popular, es muy querida, como bien dijiste, y tiene un trabajo pues de muchos años. Ella es una fotógrafa incansable porque siempre está trabajando, siempre está viajando, siempre está exponiendo, ¿no? Es la verdad muy productiva y nos acompaña con una exposición de imágenes de la cultura popular, ese es el título. Son muy divertidas sus imágenes, ¿verdad? Llenas de colorido, donde vemos referencias, son fotografías tanto en México como en algunas ciudades de la India, como en China, en algunas ciudades europeas también. Y de repente ves similitudes, ¿no? Es increíble, pero hay muchas similitudes. Viajera incansable. Así se es. considera viajera antes que turista. Algo importante también de este festival es la multidisciplina. Es fundamental actualmente hablar de multidisciplina. Sí, creo que corrimos con suerte en decidir que el festival no fuera un festival solamente de fotografía, sino que fuera multidisciplinario, porque sí realmente lo hace único en su género, por lo menos en Latinoamérica. Yo no conozco otro festival que tome la imagen en conjunto, ¿no? A través de las diferentes manifestaciones, como tú bien lo decías hace rato, cartel, técnicas alternativas, es un género que está muy socorrido en el festival, que en el concurso solamente tenemos un concurso de técnicas alternativas en FINI. Técnicas alternativas tiene que ver con la mezcla de... Puedes mezclar muchas cosas. Por ejemplo, trabajo análogo con trabajo digital, el fotomontaje digital o análogo. Es más, es un género donde se puede experimentar muchísimo y llegan trabajos increíbles en ese género, llegan trabajos muy, muy interesantes. Abre espacios, abre puertas también de reflexión, más allá del eje temático que este año, como ya lo comentábamos, el populismo, también se puede observar qué es lo que está ocurriendo, qué le interesa a los jóvenes de ahora retratar, qué es lo que han observado en esta curaduría del festival. Pero por ejemplo, en el concurso, que ya tuvimos la oportunidad de ver algunos trabajos porque ya se imprimieron y de hecho la exposición se está montando en este momento, hay trabajos muy críticos, ¿verdad? Lo mencionabas, muy críticos, porque aunque no es, digamos, la dirección que de alguna manera se le quiso dar, pero obviamente lo político está implícito en la misma palabra, ¿no? O sea, eso invariablemente sabíamos que así iba a ocurrir. Es un tema, pues digo, es un término complejo, es un término de difícil definición y que se ha usado peyorativamente, ¿no? Sin embargo, también se le puede dar todo un sentido positivo porque lo tiene y como retomar nuestras raíces, lo que nos da una identidad cultural, en fin. Pero entre los trabajos que recibimos hay unos trabajos muy críticos que obviamente viene involucrado lo político, donde hay muchos personajes relacionados con el mundo de la política, pero que vistos como con cierto sentido del humor, ¿no? De alguna manera. Brevemente tenemos un minuto y para hablar de este balance, 9 años de trabajo, 9 años de tener a la imagen como protagonista. ¿Cómo se da? ¿Cómo han observado este crecimiento también del festival? Bueno, pues la verdad yo creo que se ha hecho un buen trabajo, que la universidad preocupada por abrir sus puertas a la cultura y digamos, que sea accesible a todo el mundo, creo que se ha hecho un buen trabajo. Es un trabajo de muchas personas, de una gran maquinaria, pues que le da, obviamente la universidad le da ese soporte y que nos ha dado la libertad de convocar y de invitar, ¿no? Y entonces pues eso se agradece mucho, pero es en pro y en favor de todos los Lorena, Giovanni, bueno, pues la invitación al público, por favor, a que den la página, si es que hay alguna página donde pueden visitar las fechas, consultar la programación.
Sí, el festival es del 2 al 10 de mayo y la página es muy sencilla, es www.fini.mx. Ahí está, es una página muy completa, están videomemorias de todas las ediciones, las memorias impresas que se hacen de todas las ediciones también, está el programa, quiénes fueron jurados, quiénes fueron finalistas en este año. Entonces, en la página pueden encontrar el programa, toda la información. Claro. Y redes sociales. Y en redes sociales. Pues nos daremos una vuelta a Hidalgo para estar presentes en este Festival Internacional de la Imagen y seguimos con más información aquí en Noticias 22. Muchas gracias por esta entrevista. Yo los dejo con Laura y Rafael, que tienen más información cultural. Muchas gracias, Karen. Gracias de verdad por acompañarnos y celebramos de verdad el FINI, este gran trabajo que hacen para promover y difundir la imagen de México y el mundo. Y Hungría es un país que tiene mucho que dar, entonces estaremos allá celebrando en Pachuca, Hidalgo. Efectivamente, y además me parece muy pertinente lo que acaba de comentarse en torno al análisis a través de diferentes perspectivas artísticas, muchas de ellas, en torno a asuntos que a veces pensamos son estrictamente de un orden político, pero bueno, lo político es también todo lo que hace el ser humano. Y justamente nos vamos a platicar de otra artista plástica, que es Sofía Taboas, que explora unos terrenos que tienen que ver con estas fronteras, ¿no? De manera particular, lo público y lo privado. Esto sucede en la Galería Kurimansuto. Ejercicios pictóricos y gráficos en esculturas y telas es lo que la Galería Kurimansuto ofrece a través de la mirada del artista Sofía Taboas y su propuesta Clave Intermedia. Como la exposición tiene que ver con el lenguaje pictórico, me parecía que Clave Intermedia era oportuno porque se refiere, digamos que en términos pictóricos, en una escala de valor tonal. Si tenemos en un extremo el negro y en otro el blanco, la parte del medio es la clave intermedia de valor. Entonces, bueno, era por un lado un guiño a la pintura y por otro también muchas de las piezas tienen que ver con el espacio que limita entre el afuera y el adentro, el público y privado, ¿no? Como es la ventana, que es un espacio de tránsito, de trance entre dos estadios distintos. Entonces, también me parecía que por ahí podía vincularse bien el título. Taboas se enfoca en estudiar las propiedades estéticas de las materias naturales y artificiales que nos rodean. Al mismo tiempo, le interesa la posibilidad de extraer algunas teorías pictóricas de su medio habitual. El interés de la investigación era, por un lado, una exploración de color vasta, ¿no? Y por otro lado, que esa exploración de color, que evidentemente es pictórica, se desplazara en distintos soportes, ¿no? Más hacia la escultura, hacia el espacio, como las telas, o de una manera, pues, igualmente literal que en la pintura, como trabajas en una paleta, pero con un formato tangible, pesado, espacial, ¿no? Diferente al lienzo. Clave Intermedia se presenta en la Galería Kurimansuto de la Ciudad de México, en la colonia San Miguel Chapultepec, hasta la primera semana de mayo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno. Vamos ¿Qué tal, Rafael? a la Kurimansuto, ¿por qué no? Vamos a Hidalgo y vamos a la Kurimansuto y a una pausa. A una pausa también, ¿por qué no? Regresamos con música aquí en Noticias 22. Bueno, les anunciamos al inicio del programa que estarían con nosotros. Aquí están el baterista y compositor Adriano Oropesa y el guitarrista italiano Simone Gubbiotti, quienes están por iniciar una breve pero muy intensa gira. Hace poquito platicamos, hace unos minutos, sobre el festival Neuma, que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Bueno, ellos forman parte también de este festival. Adrián, muchas gracias por traernos la presencia de Simone, que es un guitarrista reconocidísimo en Europa, en los Estados Unidos. Ha hecho una trayectoria importante, estudió una parte de su vida en los Estados Unidos, en las mejores escuelas para ello, y es la primera vez que visita nuestro país. Benvenuti, grazie per essere qui, per questa intervista. Simone, tu hai iniziato lo studio della chitarra da autodidatta,
prima hai studiato lingue, tuttavia credo che la musica è anche una lingua. È assolutamente una lingua. Lo voy a traducir rápidamente. Él estudió, antes de estudiar guitarra, estudió lenguas, que bueno, de algún modo la música también es una lingua. Tranne spagnolo, ovviamente. Sì, è una lingua e devo dire che io ho iniziato a 25 anni con la musica, perché prima mi occupavo di sport professionistico perché ero calciatore del Milan. Bueno, él fue jugador de fútbol del Milán. Empezó el estudio de la guitarra ya un poco mayor a los 25 años, puesto que era jugador profesional de fútbol. E quindi la mia esperienza negli Stati Uniti è stata poi successivamente al mio inizio, cioè diciamo questa passione musicale ai 25 anni, da autodidatta, poi continuata in América y hoy fortunatamente anche en México. Bueno, entonces él tuvo esa experiencia de acercarse a la música en los Estados Unidos, donde, como decíamos, estudiò y ahora está aquí en México. ¿Cómo te sei innamorato del jazz? Perché credo che hai cominciato per il pop e il rock. ¿Cómo te enamoraste del jazz? Porque él inició en el ámbito de la música con el rock y el pop. È un errore il mio. Un errore? No, perché cioè, diciamo, nel momento in cui io cercavo di trovare un insegnante adeguato di jazz, cioè, o comunque per progredire lo studio della chitarra, Cuando estaba tratando de buscar una guía para continuar su estudio de la guitarra, per errore acquistai un biglietto per il primo concerto di jazz che io ho mai visto, che è stato Ornette Coleman, quindi il free jazz. El primer concierto de jazz nos dice que vio, por casualidad realmente compró un billete, un ticket para entrar a un concierto y resulta que era Ornette Coleman. Quindi non avendo capito nulla del concerto, no entendió nada del concierto. È nata la mia passione per il jazz. Y entonces, esattamente così. Fue así como nació su pasión por el jazz. Así que por un error, por una casualidad de la vida, es que llegó al jazz y ya después non ritorna nessuna altra musica. No, non credo, ormai... No hay retorno, no hay regreso ya a ningún otro tipo de música. Adrián, platícanos, ¿cómo se da el encuentro con Simone? Bueno, hace 2 años nos encontramos, tuve la oportunidad de participar en un par de festivales en Holanda, el festival de la ciudad de Delft Jazz Festival, que es un festival interesante, y en el festival Jazz in the Gracht, que es como Jazz en el Canal, que se hace en los canales en Holanda. Entonces, en uno de esos festivales coincidimos, nos conocimos, y pues Simone fue a ver nuestro concierto, que tuve ahí con un trío, con músicos holandeses, y luego yo fui a escucharlo a él con su trío. Entonces nos conocimos, hicimos una gran amistad gracias a Sir Julian, que es como el programador que nos hizo favor de llevarnos a Holanda, de invitarnos. Hicimos mucha empatía y dijimos, oye, vamos a intentar juntarnos para tocar. Y afortunadamente ya este año se logró que viniera Simone gracias a un esfuerzo personal tanto de él como mío. Y pues aquí está, entonces estoy muy feliz porque llegó hoy y a partir de mañana vamos a empezar una serie de conciertos en Ciudad de México, Querétaro y Puebla. Hai arrivato oggi, io non so se hai ascoltato qualcuna musica mexicana di jazz. No, ancora no. Yo... Llegó ahora, bueno, está entrando en contacto con el mundo musical mexicano. No sé si ha escuchado algo de jazz mexicano. Catapultato dall'aeroporto alla prima prova che abbiamo fatto per il concerto di domani e quindi poi direttamente alla televisione. Direttamente llegò alla televisione. Mi sei interessato a ascoltare altre musiche. Sì, oggi in auto... Seguramente está interesado en escuchar a otros músicos, además de Adrián. No, assolutamente, ma già in auto oggi dall'aeroporto a casa, verso casa, abbiamo ascoltato qualcosa registrato da Adrián, insomma, un progetto suo di qualche tempo fa, adesso non ricordo esattamente la cantante. Un proyecto que ha escuchado, acaba de escuchar un proyecto que grabaste con una cantante de la cual no recuerdo el nombre, pero bueno, ya tiene algunas referencias. Sí, le enseñé el disco de Atenea Ochoa, una cantante mexicana con el que vamos a presentar su disco La Patria Grande, un proyecto padrísimo de arreglos de jazz con puras canciones latinoamericanas el próximo septiembre. Entonces le enseñé y le dije, mira, escucha este joropo venezolano, escucha este danzón con arreglos de jazz. Entonces, sí. Bueno, Adrián, yo quisiera preguntarle también a Simone, no sé si estés de acuerdo con lo que creo, que el jazz mexicano tiene una sonoridad, una voz particular, y en este sentido, Simone, noi
crediamo che il jazz messicano ha una voce particolare. Sei lo stesso in Italia? Il ha una voce, una maniera di esprimere il sentimento del jazz? Hai una maniera speciale, una voce speciale del jazz italiano, mediterraneo? Sì, credo che l'affinità fra i due popoli sia abbastanza evidente, cioè noi siamo popolazioni affini e quindi sì, l'aspetto mediterraneo è sicuramente Sé que bueno, pero primero encuentra una similitud en la forma de expresarse de lo mexicano, lo italiano y por supuesto esta parte mediterránea también está presente. Se ti posso rubare un secondo, io credo che alla fine è il corazon che determina poi il risultato finale. Senza corazon non tenemos música, quindi che sia Messico, Italia, insomma alla fine. Y bueno, finalmente lo más importante que permite expresarse es el corazón que se le pone al trabajo que se hace, en este caso un trabajo conjunto. Adrián, recuérdanos cuáles son las fechas que no hay que perderse para estar presente en Neuma, pero no nada más es Neuma, ¿no? No, vamos a estar a partir de mañana en un lugar que se llama Frames, en la Colonia Condesa. Frames es un restaurante a las 8 de la noche, forma parte también de Neuma. Mañana a las 8. Sí. El día 26, el viernes, nos vamos a Puebla, a la Casa del Mendrugo, un lugar padrísimo para tocar jazz. También va a estar con nosotros el maestro Israel Kupich, un gran contrabajista mexicano con el que vamos a tocar a trío, tanto temas de Simone como temas, composiciones mías. Y bueno, creo que va a ser un gran evento. El 27, sábado 27, regresamos a la ciudad a tocar en el Convite, este lugar que es como emblemático también del jazz, estos eventos de sábado de Jazz Gourmet a las 2 de la tarde, y luego en la noche en el 5 Jazz Club. Bueno, que también ya como a partir de las 9:30, 10 de la noche, que es un lugar en el centro, vamos a estar tocando ahí. El domingo 28 nos presentamos en Neuma, en el Teatro Ángela Peralta, es entrada libre, va a haber muchos grupos, entre ellos Alex también, con Aleosha Barreiro. Vamos a tocar nuestra música. Exacto, nosotros tocamos a las 2 de la tarde, entonces toda la gente está invitada, por favor, va a ser entrada libre, va a ser un gran evento. Y el 30 de abril, el mero Día Internacional del Jazz, que también por eso estamos aquí celebrando el Día Internacional del Jazz, que también se celebra el Día del Niño, pero también se celebra también, la UNESCO celebra también el Día Internacional del Jazz, el 30 de abril. Vamos a estar en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio, en un concierto en radio en vivo, a las 12 del día, por si la gente nos quiere escuchar y asistir al concierto, se va a transmitir. Y cerramos con el 1 de mayo por Horizonte. 107.9 FM. Sí. Y vamos a cerrar en el Café Moser, un lugar también ya muy tradicional para tocar jazz en la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues invitamos a todos al concierto que quieran ir. Y si quieren seguir mi página web, www.adrianoropeza.com, en Facebook como Adriano Oropeza Jazz, Adriano Oropeza Trío, perdón, en Twitter, en Instagram y también las redes de Simone Gubbiotti. Simone Gubbiotti. Sì, basta. Voi cliccate, pigiate. Bueno, con que busquen su nombre ahí van a encontrar googlate, redes fate sociales. sì. Y es un honor, la verdad, Simone es un extraordinario guitarrista y vamos a hacer, es un honor tenerlo aquí en México. También la idea es que pues hacer una gira el año que entra en Italia, en Europa. Y lo mejor estamos ya planeando grabar un disco con otro gran contrabajista europeo. Y esos son los planes a mediano plazo con él, pero bueno, este es el principio y bueno, va a ser un gran encuentro. Seguramente de muchas otras colaboraciones. Simone, abbiamo parlato già del Giro in Messico e per finire soltanto un po' parlare del nuovo progetto discografico che hai. Hai un nuovo progetto discografico? Sinergia? No? No particolare? Con Adrian il mio trio il mio progetto è Underdogs, che è un termine che proviene dalle scommesse. Puoi ripetere? Underdogs. Underdogs. Così si chiama il progetto del mio nuovo trio, il nuovo disco che registreremo a marzo, che uscirà, lo registreremo in realtà a maggio, uscirà a marzo del 2020 ed è ispirato al gergo delle scommesse, cioè quando un atleta o una squadra è sfavorita dal pronostico, ma rovescia il pronostico e fa la sorpresa, quindi genera la sorpresa. Bueno, está platicándonos acerca del nuevo disco que está inspirado en una situación deportiva cuando el equipo de fútbol, en este caso, o a lo mejor en otros deportes, no se ajusta a lo mejor a los malos pronósticos y da la sorpresa.
Así que bueno, pues tiene que ver aquí otra vez el deporte, la música. ¿Qué les parece? No, Karen, fascinante Rafa? el proyecto, tanto auguri, grazie. Grazie a voi. Y nos vemos pronto, gracias, como siempre. Gracias Adrián. a ti, Rafa, Y vamos a gracias, despedirnos Laura. a ver si reconocen este personaje con el que nos despedimos musicalmente. Muchas gracias. Hasta la mañana. próxima.